Muy buenos días con todos. Es un gusto realmente estar con ustedes. Vamos a revisar la temática de la materia de educación para la ciudadanía referente específicamente a las constituciones de nuestro país, tomando en cuenta que es sumamente relevante tomar en consideración que las constituciones de nuestro país han ido variando, sobre todo para la nueva constitución o la última constitución, los poderes del Estado, algunas consideraciones que han ido cambiando. Vamos a ver las constituciones más relevantes. Obviamente son muchas más de las que están planteadas y que van a ser planteadas por sus compañeros, pero es sumamente relevante tomar en cuenta estos elementos que han cambiado la cosmovisión, la forma de entender la realidad para nuestro país, para nosotros como ciudadanos de esta República Ecuatoriana. Sabemos muy bien que a partir también de los cambios de los presidentes, cambian la forma de entender nuestra propia realidad. Es menester, por lo tanto, reconstruir estas constituciones y tomar en consideración ciertos elementos relevantes. Nos acompaña el compañero Stalin Díaz, que nos va a guiar dentro de la perspectiva de las constituciones de nuestro país. Vamos a ponerle énfasis cuál es el objetivo principal. Por un lado, la educación para la ciudadanía es poder comprender cómo nosotros, ciudadanos ecuatorianos, tenemos ciertas facultades, ciertos derechos y también ciertas obligaciones con nuestro propio país. Comprender las constituciones, comprender las conformaciones alrededor de la historia es sumamente importante para saber en qué ámbitos hemos mejorado nuestros derechos, en qué ámbitos debemos reconstruir nuevamente y qué ámbitos debemos tomar nuevamente en consideración. Bien, entonces vamos a comenzar eh, con el compañero tomando en consideración estos elementos. Vamos, Stalin. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Stalin y expondré sobre las constituciones conjuntamente sus cambios en diferentes ámbitos. Para empezar, definimos qué es constitución. Es una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por medio del derecho, que reconoce y consagra derechos fundamentales, estableciendo los mecanismos de tutela y protección de los mismos. El origen de las constituciones se remonta a la Revolución Francesa, que usaron como base a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1791. Por lo tanto, se escribe la primera constitución en la historia francesa en el año de 1991. Con esta declaración, podemos definir que la Revolución Francesa estaba cumpliendo sus ideales y objetivos, que eran garantizar derechos de ciudadanos, la cual empezamos con la primera constitución en 1791, la cual toma una forma de estado de monarquía constitucional, lo que quiere decir que el rey aún era el responsable de las decisiones de la nación. Instauraron la división de poderes del Estado. Con la elaboración de las leyes correspondían a una Asamblea Nacional Legislativa. Votaba las leyes, los impuestos y declaraba la guerra, con aprobación del rey. El poder ejecutivo quedaba a manos de la monarquía. El rey tiene el poder de nombrar y destruir a los ministros y altos mandos. El poder judicial se otorgaba a unos tribunales independientes, los cuales juzgaban a los ministros y altos mandos. Pasamos a la siguiente constitución, que data en los años de 1793, la cual instruye una forma de Estado como república, con lo cual el sufragio se restringía a universal masculino. Se hace un gran cambio en el poder ejecutivo, el cual ocupaba un consejo ejecutivo, que es la instancia directiva de participación de comunidad educativa y de orientación académica, administrativa del establecimiento, y lo conformaban 24 miembros. Se mantiene el poder legislativo con una única asamblea, mismas funciones, solamente cambia la autorización, ya que no es del rey, sino del consejo ejecutivo y de sus 24 miembros de manera de voto popular.
Finalmente, la Constitución de 1795, que mantiene su forma de Estado como república, pero fueron conservadores en la soberanía nacional, pues el voto se convirtió en sufragio censitario, para el cual se tenía que cumplir una serie de requisitos que eran ser hombre, ya que estaba estrictamente prohibido el voto a la mujer. Otro requisito era poseer propiedades inmuebles o un determinado nivel de rentas. Y finalmente el requisito de saber leer. Un ejemplo eran los exámenes de alfabetización ocupados en Estados Unidos, que luego tomarían lugar en constituciones nacionales en próximos años, que veremos más adelante. El poder ejecutivo se recorta a un directorio en el cual solo participaban 5 miembros. El poder legislativo se divide a 2 asambleas y el poder judicial queda impartido por jueces elegidos de manera democrática. A manera personal, pienso que escribir aquellas constituciones fue de suma ayuda para que en nuestro país se empiece a regir una república como tal y que tomen en cuenta al pueblo como ciudadanos. Claramente con restricciones, pero el paso más grande siempre es empezar. Pasamos a las constituciones del Ecuador. La primera constitución tiene origen en 1830, en el periodo presidencial de Juan José Flores, el cual plantea ciertos requisitos para ser ciudadano, los cuales eran ser hombre mayor de 21 años o estar casado, poseer una propiedad con valor de 300 pesos, ejercer alguna propiedad o industria útil sin sujeción a otro, tales como ser un sirviente doméstico o jornalero. ¿Qué quiero decir con sujeción a otro? Que no dependa de otra persona, además de saber leer y escribir, y solamente podían votar los ciudadanos. Las funciones del Estado se dividen tales como en las constituciones de la Revolución Francesa. El poder legislativo, el cual era ejercido por el Congreso de Diputados, que estaba conformado por 10 legisladores, además que ellos elegían al presidente y vicepresidente. El poder ejecutivo lo ejercía el presidente, hacían leyes esperando la aprobación del Congreso. El poder judicial, que estaba organizado por 3 niveles de órganos jurisdiccionales. En el nivel más básico se encontraban los juzgados de primera instancia, luego las cortes de apelación ubicadas en las capitales de cada departamento. Y por último, se encontraba la Alta Corte de Justicia como máximo tribunal de justicia y de tercera instancia. En la segunda constitución, en el año de 1906, con el periodo presidencial del general Eloy Alfaro, su principal cambio fue romper la relación Estado-Iglesia, lo que fue una separación del catolicismo de las funciones estatales y de la educación. Existe por primera vez la educación pública y se implementa el laicismo. Laicismo se define como la corriente ideológica que impone una independencia del hombre o de la sociedad de toda influencia religiosa o eclesiástica. Cabe recalcar que se eliminó el diezmo. Plasma una revolución liberal que da un resultado de la libertad de culto, libertad de comercio, libertad de propiedad privada, libertad de opinión, lo que conllevó a que el Estado se convirtiera como el garante de derechos fundamentales. Los poderes del Estado siguen sin mayores cambios, mismas instituciones, pero conforme a la ciudadanía. Se aumentó la edad para ser considerado ser ciudadano, de 18 a 21 años, y se otorgaron los mismos derechos civiles a extranjeros, a excepción del voto y al desempeño de funciones y cargos públicos. Se elimina la consideración de tener una propiedad de un determinado valor. Dato curioso, se considera esta constitución como la primera constitución atea. La siguiente constitución causó gran revuelo por sus grandes cambios en todo ámbito, todo a mano de Jaime Roldós en 1978. Fue la primera constitución elegida por voto popular. Promueve la igualdad de derecho entre hombres y mujeres, con lo cual se eliminaba la restricción de sexo. La ciudadanía se limitaba a que sean mayores de edad, es decir, mayores de 18 años. Y el Estado asume la función primordial de garantizar los derechos creando instituciones que sean tutelares de los derechos fundamentales. No existen grandes datos de esta Constitución, porque el mayor objetivo, donde estaban todas las miradas, fue que se puso a elegir entre 2 constituciones,
dando importancia a la opinión del pueblo y poniendo en sus manos el futuro del país, tal y como hacemos ahora las votaciones para presidentes. En 1998, durante la presidencia de Yamil Mawad, se escribe una nueva constitución, garantizando los derechos de ciudadanos desde el nacimiento y fomentando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en la Constitución. ¿Cuáles eran estos poderes? Tales como el sufragio. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son el uso oficial para que los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. Añadió nuevos derechos, los colectivos de los pueblos indígenas y los colectivos de los ciudadanos a un medio ambiente sano. Legalizó las instituciones existentes de la Defensoría del Pueblo, el habeas data y el recurso de amparo, los cuales son garantes de los derechos fundamentales del país. Solamente son instituciones cuyas funciones rigen derechos fundamentales por clasificación. Aportó con instituciones y normas para mejorar la calidad del sistema democrático, facilitó la gestión de los gobiernos, redució los conflictos políticos, otorgaba estabilidad política y económica, proporciona a la empresa un horizonte de largo plazo. Terminamos con la última constitución, y que es vigente. En 2008, durante la presidencia de Rafael Correa, redactó que los derechos económicos, sociales y culturales DECS son reemplazados por los derechos del buen vivir, los civiles por los derechos de libertad, los colectivos por los derechos de los pueblos, los políticos por los derechos de participación, los derechos del debido proceso por los derechos de protección y los derechos de los grupos vulnerables por los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria, que siguen con la conformación que todos son ciudadanos desde el nacimiento sin restricción alguna. Cambia el modelo estatal de Estado social a Estado constitucional de derechos y justicia. Se aumentan dos poderes de Estado más, los cuales son la función de transparencia y control social, la cual dicta que el control social debe entenderse como una actividad de fiscalización, evaluación y revisión del accionar de las autoridades. La transparencia y el adecuado control jurídico del poder público impiden las prácticas corruptas y favorecen la actuación éticamente deseable de las autoridades y de los ciudadanos, que es conformada por cualquier ciudadano del país o ciudad. La función electoral está compuesta por dos órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. Está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Sus funciones son organizar, controlar las elecciones, pueden castigar a partidos y candidatos que infrinjan las normas electorales. Además, tiene que inscribir y fiscalizar a los partidos y movimientos políticos. Para terminar, esta Constitución reconoció a derechos a los pueblos y nacionalidades indígenas como parte del Estado. Entonces pasa a ser el Ecuador un Estado soberano, independiente, democrático, intercultural y plurinacional. Esta última Constitución criticó mucho a la de 1998 por no tener instituciones que garanticen los derechos, tales como la Defensoría del Pueblo, que solamente se legalizó, más no se puso en regimiento, el habeas data, que no terminó de legalizarse hasta el 2008, y el recurso de amparo. Con esto concluyo la exposición y reitero que todas las constituciones son importantes a lo largo de un país y su desarrollo, conforme a derechos y garantizarlos, aunque cada uno tuvo restricciones y beneficios notorios a un grupo determinado por la época que pasaron. Ahora tenemos un país que reconoce todo grupo de habitantes en el país. Hemos tenido una gran mejora en base a derechos de igualdad. Por ejemplo, el derecho al voto de mujeres y hombres,
y el voto facultativo para los menores de edad y el voto asistido para las personas con capacidades diferentes, tales como intelectuales o físicas. Concluyo también que nos faltan determinar algunos temas en debate de derechos sobre cómo sea la legalización del aborto total, no parcial, como solo para violación. Y listo, gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes pueden observar, y bueno, nosotros consideramos, hemos visto principalmente unas cuantas constituciones. Nosotros asumimos, y bueno, fuera en el Ecuador realmente, que no tuviéramos tantas constituciones. Tenemos 20 textos constitucionales a lo largo de la historia. Los que acaba de exponer su compañero, realmente son los que mayormente han cambiado en cuestión de derechos. ¿Por qué retratar nuevamente algo como las constituciones? Ustedes pueden decir, bueno, pero la constitución que rige hoy es la de 2008. Y desde el derecho, ¿qué deben aprender? La constitución de 2008. La historia nos muestra que no ha sido un proceso sencillo. No ha sido simplemente creo una nueva constitución, aun cuando algunos consideraran que fuera este el caso de crear un nuevo texto y cambiar todo. Es principalmente entender que la realidad es un conjunto de elementos que se van construyendo poco a poco. Para llegar a la inclusión que tiene la Constitución de 2008 y ser una constitución de derechos, garante realmente de derechos, ha tenido que pasar un hecho histórico, hechos históricos sobre otros. Y realmente ustedes pueden ver en lo que se expuso algunos de los elementos más importantes de las constituciones más representativas de nuestro país. ¿Nos quedarán algunas más? Sí, pero sobre todo estas constituciones retratan la lucha por los derechos que ha venido el Ecuador desarrollando a lo largo del tiempo, incluyendo a todas las personas que conforman el Ecuador en sí mismo. ¿Qué quiero decir al final con esto? Y gracias por su atención a esta explicación. Principalmente que las constituciones y la realidad en la cual nosotros existimos hoy en día está realizada, generada gracias a un bagaje histórico previo, que no debemos olvidarnos de nuestro pasado, que no debemos olvidarnos de lo que somos, cómo nos conformamos como ecuatorianos. No es solo, y bueno, todos seguramente están pendientes de la Copa América, del fútbol y todo lo demás. ¿Qué nos conforma realmente como ecuatorianos? Estos elementos de estas pequeñas ganancias en 20 textos constitucionales para llegar a conformar un país inclusivo, que no se ha acabado, que no es que simplemente tenemos una constitución y es garante de derechos y listo. Hay muchas cosas, como Stalin lo ha planteado, hay muchas cosas que se deben mejorar. La Constitución del 98 parecía muy inclusiva, parecía que reconocía a todos, pero falta todavía muchos grupos más. Y de la Constitución de 2008 necesitamos seguir en el debate democrático de la participación conjunta para generar realmente un cambio positivo para todos. Uno de los temas que a veces nos olvidamos es la educación. ¿Qué debemos hacer nosotros para que la educación no sea solo accesibilidad, sino principalmente calidad educativa? Muchas gracias a todos. Es un gusto realmente estar con ustedes. Espero que estas pequeñas exposiciones, puntos de vista, opiniones, sirvan para que ustedes generen crítica. No es solo el conocimiento sin más, sino miren elementos que tal vez los pasamos por alto o que simplemente creíamos conocerlos y de los cuales debemos generar mayor análisis.